Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas, buenas. Bueno, les damos la bienvenida al taller de matemática audiovisual. En este taller vamos a ver un par de aplicaciones y mecánicas que nos van a permitir tener un poquito más de información útil al momento de tener que analizar una sala o un aula de reunión. Pero antes de avanzar con el tema, quiero contarles que me encuentro trabajando con Marcos Bagni. Un saludo para todos. Yo estoy con el equipo de Lega Master y voy a complementar un poco la presentación de Facundo. Bueno, buenísimo. Marcos, si querés, contanos cuál es tu rol en Lega Master. Y estoy más que nada hoy siguiendo lo que sean los trendings más importantes en Europa, ¿no? Para lo que es el diseño y todo esto que generó ahora el coronavirus con seteos híbridos y imagen táctil. Bueno, perfecto. Gracias, Marco. Bueno, paso a a poner la presentación. Confirmen que se vea bien. Y mientras les cuento, mi nombre es Facundo, yo soy parte del grupo de proyecciones digitales. Soy el responsable del área de diseño y de programación y licenciado en automatización y robótica. Así que si les puedo ayudar en algo, luego van a tener mis datos y contactos, así que al servicio de todos. Si me permiten, paso a iniciar la presentación. Vamos a tener un menú de instancias a seguir, así que vamos a hablar de 4 conceptos básicos. Vamos a ver lo que es la proyección. Dentro de lo que es la proyección vamos a estar definiendo algo que se llama contraste real, que es algo que siempre presta confusión con los detallitos de los manuales, así que vamos a enfocarnos en este aspecto para tener una correcta imagen, para luego, una vez que tengamos esa correcta imagen, ver los límites de visualización, hacer foco en los tipos de contenido, el alto del elemento. Esto es algo muy especial y que les pido a todos presten bastante atención, ya que de esto depende mucho de la matemática audiovisual y decantan muchas ecuaciones de ahí. Y por último, gracias a esta matemática vamos a tener la conclusión en la distancia de los espectadores, tanto del primero como del último. Vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a ver también algunas soluciones aplicadas, algún ejercicio, vamos a interactuar con Marcos en conjunto, y al final vamos a estar abriendo una sesión de preguntas y respuestas. Así que quien tenga duda, quien quiera participar, bueno, en la sección de reacciones, en la parte inferior, van a poder levantar su mano, los invito a que lo hagan, así los moderadores pueden incluir esto y generar la interacción necesaria. Así que dicho esto, si les parece, arrancamos. Ahí van a recibir una votación ahora, ¿sí? Con una simple pregunta. Quiero iniciar con esta consulta porque hace un poco a lo que voy a tratar de explicarles más adelante en slides siguientes. ¿Y cuál de los dos círculos es más brillante? Esto acá les pido que voten, van a tener 3 opciones seguramente, ¿sí? Esto hace un poco a lo que nuestro cerebro percibe y cómo deja de ver, cómo a veces intentamos prestar atención en un objeto y en verdad estamos viendo un conjunto, una imagen, ¿no? Y en base a eso, qué percepciones nos genera. Así que dejo unos momentos más la votación. Así me van diciendo el total de participantes. Si alguien tiene una duda, bueno, los invito desde ya, mientras realizamos la votación. Bueno, si les parece, entonces avanzo con el siguiente slide y con un poco la conclusión de esta votación, ¿sí? Bueno, claramente, en verdad, los círculos tienen el mismo brillo. Y esto es lo que les comentaba recién. Es tratar de ir entendiendo que nosotros eh, nuestro cerebro nos juega una mala pasada en el sentido de que ve el conjunto de la imagen y no solo el objeto en sí. Y esto depende en el ámbito en el que nos encontremos. Y si vamos a hablar exactamente de una proyección, voy a compartirles esta imagen, que es un extracto de una grabación que hice de 3 minutos, que después van a recibir o van a tener la posibilidad de descargar de la sección de materiales de descarga.
en la página del evento. Y les pido que visualicemos un poquito donde tengo el mouse en este momento, a la parte derecha del proyector. Vemos que hay una cantidad de luz ambiente, y vamos a hablar mucho de luz que incide en un punto, y cuando hablemos de luz que incide en un punto, vamos a hablar de lux, ¿sí? Específicamente. Y si visualizamos, acá nos damos cuenta que sobre el área de proyección tenemos incluso una luminaria golpeando bastante fuerte, con bastante luz sobre el plano de proyección. Y si nos damos cuenta, el mismo nivel de brillo o incidencia de luz directa que tenemos sobre la pared fuera del área de proyección es la misma que obviamente se encuentra dentro del área de proyección, pero sin embargo tenemos que poder distinguir, para que una imagen no se vea lavada, un contraste real con algunos aspectos que el estándar DISCAS, en este caso, decanta, y nos va a brindar una información de una constante específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que nuestro cerebro realmente perciba esta imagen, esto es lo que visualizamos, lo que vemos en realidad, tenemos que tener al menos 15 veces de contraste, 15 veces más luz en nuestro blanco que, digamos, el área en la que no estoy proyectando luz. Y acá es algo esencial a entender. En verdad, esto que nuestro cerebro percibe como un negro, no es más que el mismo tono de brillo, de luz que incide sobre el área donde no estoy presentando. Esto es lo que en verdad no percibimos, pero sucede en la realidad. O sea, la misma cantidad de luz que tengo en el cuadrado central es la misma luz que tengo sobre el área donde no estoy proyectando. Pero sin embargo, para que nuestro cerebro interprete una correcta imagen y no tengamos esa percepción de que la imagen se encuentra lavada, tenemos que tener una proyección con al menos 15 veces de contraste, y esto es el contraste real. No tiene nada que ver con el contraste en sí del equipamiento que estamos o del datasheet. Esto para que presten atención y no tengan confusiones directas, ¿no? 5.000, 50.000 a 1 no tiene que ver con el contraste real donde queremos realizar una proyección. Y ¿qué tenemos como una pequeña conclusión rápida de este aspecto? Es que en verdad la luz ambiente es lo importante y es en lo que tenemos que hacer foco. Ya sea que esté compuesta por luz natural 100% o luz artificial o una mezcla de ambos. Y ahí no solo es la respuesta a tener un proyector más luminoso, sino prestar atención a estos factores. A veces es mucho más simple generar una sectorización de la iluminación o una redistribución de la tecnología, ejemplo, jugando en el espacio físico con las ventanas, o la posición de las telas de proyección que nos permiten ausentarnos de la luz ambiente, para lograr tener un mejor contraste real. Una vez que logramos tener el contraste real correcto y ya no vemos la imagen lavada, podemos empezar a ver los otros aspectos, ¿sí? Porque el objetivo final de toda sala de reunión o aula es que la comunicación sea efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunicación se logre de la mejor forma posible. Si yo veo una imagen lavada, puedo intentar leer, pero de por sí no voy a poder prestar atención, ¿sí? No me voy a llevar esa información que me quieren transmitir. Conclusión, ¿cómo es que calculo un poco de manera simple y rápida, sin tanto análisis, un proyector correcto? Bueno, esto es muy simple. Tenemos una constante de la que hablamos recién, que es 15 veces. Tenemos la superficie de la pantalla o de la imagen a realizar, y lo tenemos que multiplicar por nuestro negro. ¿Qué quiero decir esto? Por los lux que medimos en el área que se está proyectando cuando obviamente no estoy proyectando, ¿sí? Esto nos va a dar un factor y vamos a ver un ejemplo simple, más cotidiano de esto, ¿no? Con una pantalla de 100 pulgadas, que tiene aproximadamente un poco menos de 3 metros cuadrados, a 15 veces de contraste, y con 100 lux medidos, estamos hablando de que necesitamos un proyector, en teoría, de 4125 ANSI ¿sí? Bueno, acá después entran otros factores en juego, como el tipo de proyector, si es LAS, si es LED, si es un proyector nuevo o es un proyector en uso, y su curva, ¿no?, de desgaste de las lámparas. Así que vienen otros aspectos, pero esta es la teoría esencial para tener una buena proyección. Quiero que se lleven de este aspecto 15 veces de contraste literalmente real, medido en sitio. No es el contraste en sí del equipamiento.
Pasamos al siguiente punto, son los límites de visualización. Esto es uno de los motivos por el cual siempre se suelen pedir los planos en los distintos espacios. Y esto es una matemática más simple, simplemente trasladar estos ángulos para poder determinar que la gente, la audiencia o los espectadores, y en este caso alumnos, estén dentro de los conos de cobertura correctos. Después vamos a ver otros aspectos más adelante de esta presentación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy fuera de este ángulo de 60 grados, ¿no voy a ver bien? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que para poder garantizar que se vea de forma correcta, esto debe ser cumplido, ¿sí? Estos son lineamientos a tener en cuenta para que estos estándares nos permitan tener el combo completo, ¿no? La garantía total de que todo el mundo va a ver bien y dentro de las mejores condiciones. Siguiendo con esto y viendo lo que sería una vista en corte de un espacio, tenemos que tener presente también la altura de la imagen. No solo la altura de la imagen, sino también la posición en referencia al piso o al techo, en este caso, ya que tenemos que evaluar la distancia de nuestros ojos, ¿sí? Normalmente entre 1,20 m y 1,30 m suele ser esa altura, y jugar con no superar los 30 grados, que es lo que nos determina el estándar audiovisual, en este caso DISCAS, para poder estar dentro de un ámbito de confort, ¿no? Si no, nos sentiríamos como en una primera fila de cine, que creo que todos hemos vivido un poco esa experiencia, y el estándar nos va a permitir también garantizar que cuando visualizamos un contenido, lo visualicemos en un solo paneo, ¿no? No tengamos que andar moviendo la cabeza de un lado al otro, sino ver una imagen, llevarnos la información de manera correcta de lo que nos están queriendo comunicar. Esto claramente es una conjunción de los dos slides anteriores, en una vista en planta, para poder determinar el área en la que debería estar toda la audiencia o alumnos, en este caso, si fuera un aula lo que estamos evaluando, ¿sí? Ahora, quiero que veamos un aspecto un poquito más en detalle y de mucha importancia, como les comentaba en uno de los slides iniciales, es el tipo de contenido. Y acá quiero hacerle foco a todos. Em, el tipo de contenido puede ser desde un video, una imagen, un texto, ¿sí? Pero lo que tenemos que prestar atención es qué es lo que queremos visualizar y con qué nivel de detalle lo queremos analizar. Porque de acá se desprenden dos aspectos importantes, que sería lo que el estándar define como toma de decisión básica o toma de decisión analítica, que más adelante les voy a mostrar un cuadro extraído del estándar. Si estamos hablando de una aula o una sala de capacitación o una sala de reuniones, lo que queremos percibir como información normalmente es un elemento en sí, es un conjunto de píxeles que nos transmite algo de información útil. Si fuera una imagen, tendría que determinar cuál es el tamaño de lo que quiero analizar para luego definir ese alto y en relación a el alto del elemento poder estimar la resolución que vamos a necesitar, el tamaño de la imagen y obviamente la distancia del último espectador, que es algo que les voy a comentar en los siguientes slides. Ahora bien, en lo normal tenemos que buscar un hilo conductor entre todos los tipos de contenidos que vayamos a visualizar, incluido si fuese un texto. Y en el texto, el estándar nos pide que determinemos el menor elemento que nos transmita algo de información útil. Y en este caso sería el cuerpo de la letra minúscula, sin los ascender y descender, ¿sí? Luego, con esto vamos a poder evaluar el estándar y así aplicar la matemática necesaria, ya que es una ecuación bastante más simple en ese sentido. Veamos este pequeño apartado del estándar, qué es la toma de decisión básica y qué es la toma de decisión analítica. Básica es todo aquello donde no necesito tener un nivel de precisión tal donde una línea sea crucial, o sea un aporte de información útil. Muy distinto es en un centro de operaciones o cuando tengo que analizar una imagen forense o una imagen médica, donde por ahí una línea puede llegar a ser un vaso sanguíneo que necesitamos distinguir y analizar en detalle. Claro está que eso es toma de decisión analítica
Y no solamente está en juego el tamaño del elemento, en este caso la línea, el menor elemento a distinguir, sino también el contraste que se requiere para que esto sea eficiente, ¿sí? Para poder distinguir eso de manera correcta. Porque ya 15 veces de contraste quizás no alcance, porque necesito para una profundidad, además de colores o de escala de grises, que sea crucial, ¿sí? Si bien todos sabemos que algunas imágenes médicas son muy difíciles de analizar, la profundidad de color y en eso la escala de los grises va a ser de mucha importancia. Entonces, esto nos determina una gran diferencia en el contenido, en el tipo de contenido, para poder determinar el alto, si requerimos un alto del elemento o si nuestro elemento es simplemente una línea, ¿sí? Focalicémonos, y les pido acá que analicemos un poquito más en detalle, lo veamos la matemática un poquito más discreta, de lo que sería para presentaciones, imágenes, aulas, salas de junta, salones de usos múltiples, etcétera, ¿sí? Todo lo que sea donde sea necesario aplicar toma de decisión analítica es considerado por ahí una sala de uso especial, ¿sí? Ahí hay que ver otros aspectos, resoluciones, no solamente la distribución, también el tipo de display que se utiliza, es otro de los factores a tener en cuenta, e inclusive la profundidad de color de ese display que estamos utilizando, ya sea desde un proyector hasta un LCD si fuese necesario, o una pantalla LED, etc. Bueno, vimos lo que es el contraste, vimos lo que son los límites de visualización, definimos cuál es el tipo de contenido que queremos visualizar. Y dentro de ese tipo de contenido decidimos aplicar la toma de decisión básica para espacios comunes, como salas de reuniones o aulas. Dentro de eso definimos el tipo del elemento, y eso es lo importante, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos definido la altura del elemento, vamos a poder colocar en esta pequeña ecuación, que es muy simple, considera también la distancia del último espectador y la altura de la imagen, para obtener cuáles de estas variables es nuestra incógnita. Más adelante vamos a ver algunas recomendaciones. En la imagen, siempre partiendo de la base que estemos en resoluciones de 1080p, o sea, Full HD, estamos hablando de una relación de aspectos siempre 16 novenos, eso es sumamente importante. Van a ver que una relación o un consejo a utilizar es tener un alto de elemento de 3%. Esto es algo bastante pragmático y que resuelve casi el 80-90% del uso de salas de reuniones sin ningún inconveniente. Claro está que si queremos ver cómo afecta el alto del elemento a la distancia del último espectador, son las pequeñas líneas punteadas que se van visualizando, ¿no? O sea, yo necesito ver con mayor detalle un elemento de menor altura, y bueno, el espectador, el último espectador, claramente va a tener que estar más cerca, si no, no lo va a poder distinguir de forma correcta. Quiero aquí que se lleven esta presentación dos aspectos. Es crucial definir el alto del elemento y tener control de la luz ambiente. Y aquí control no siempre significa automatización, ¿sí? No es necesario automatizar o poner cortinados motorizados, sí por ahí cambiar el layout o las disposiciones para que tengamos el mejor contraste posible y la imagen sea correcta. Luego aplicaremos la matemática que vimos para definir el último espectador. El primer espectador o el más cercano tiene que estar en lo normal, según el estándar, a 1.7 veces del alto de la imagen. Pero tengan en cuenta algo. En un momento de la presentación yo les mencionaba que es importante que el espectador vea la imagen como un conjunto, ¿sí? No porciones de la misma de manera separada, para que se lleve la información de manera efectiva. Bueno, si nosotros estuviésemos tan cerca que en vez de ver una imagen, veo un conjunto de puntos y me llama más la atención el detalle de la composición de la imagen que la imagen en sí, es que realmente estamos fuera del estándar, ¿sí? Un consejo es estar aproximadamente al 70% más del alto de la imagen. Es un parámetro bueno para respetar y poder tener una línea que además nos va a permitir distinguir, si tenemos proyectores, un cono de iluminación, porque bien sabemos que es necesario tomar notas en estos espacios, ya sea una sala, un aula de reunión, etc. Ahora,
cuánto lux, cuánta iluminación tenga sobre el área de escritura, nos va a afectar, como bien les comenté, sobre el área de proyección. Para esto, si necesitan mayor información o si tienen ejemplos o casos que analizar con esto, existen luces asimétricas que están pensadas para reforzar y resolver estos puntos críticos, ¿sí? Así que no duden en contactarnos si tienen detalles de este estilo, porque ahí sí entra en juego por ahí un nivel de control de iluminación que amerite esto para que la comunicación sea lo más efectiva posible. Dicho esto, vamos a tener unas 5 recomendaciones generales. Una altura de elemento aproximada del 3%, siempre tratar de manejar resoluciones de las más comunes y frecuentes por todos los dispositivos de Consumer Electronics hoy en día, 1920 por 1080 en 16 novenos, estar a más de 1.7 veces el alto de la imagen, definir qué tipo de contenido, y en ese tipo de contenido, si estamos hablando de salas de reuniones, ir por toma de decisión básica, ¿sí? Definiendo el alto del elemento. Y por último, cumplir con los ángulos de visualización para estar dentro de lo que nos garantiza tener una buena línea de visión en su totalidad y sin deformaciones de la imagen. Así que si les parece, les presento un pequeño ejemplo aplicado a un espacio físico. Si tuviésemos, ejemplo, un aula aproximada de 10 metros de ancho por 8 de profundidad, y definimos una altura de elemento del 3%, vamos a tener aproximadamente el último espectador unos 50 centímetros antes. Obviamente esto va a depender del pasillo, de todo, pero partiendo de la base que los pasillos están a ambos laterales de este espacio, estaríamos aproximadamente a 7,5 metros como per condición. Esto nos deja una pantalla de 1.25 metros de altura, que equivale a 100 pulgadas. Y con esto, no se preocupen porque van a poder tener acceso a esta grabación y a este material, pero fíjense que hablamos de 100 pulgadas en el inicio cuando hablamos de proyección, y hablamos de 100 pulgadas en este ejercicio con el alto del elemento, para que tengan un hilo conductor desde el inicio al fin, ¿sí? Esto nos deja un font aproximado de 24 puntos dentro del estándar. ¿Qué significa? ¿Que no podemos usar una presentación por debajo de 24 puntos? No, no significa eso, pero significa que quizás algunas personas no vean de la manera correcta si utilizamos font más reducidos, ¿sí? Obviamente esto tiene siempre un desborde y tiene que ver con el tipo de letra que ustedes utilicen. No todas las letras tienen el mismo interlineado, eso es importante decirlo. Así que partiendo de la base de estándares como el Arial, van a estar hablando de un font de 24. Ahora me gustaría, después de hacer este ejercicio, atender alguna consulta, pregunta o respuesta. Temo haber dado mucha información en poco tiempo, así que los, los escucho, no sé si nos pueden asistir con las consultas, si hubiese, ¿no? Claramente. Facundo, sí, aquí veo algunas consultas. En primer lugar, estaban preguntando, por ejemplo, de qué manera les podemos ayudar con bibliografía o con algún tipo de información práctica como para que pudieran volcar esta experiencia en sus propios espacios. No hay ningún problema. Primero, desde ya van a tener acceso, como les comentaba, a esta grabación, y vamos a brindarles seguramente un material de apoyo para que ustedes tengan como ejercicio continuo, ¿no?, de todo lo que fuimos diciendo en este caso. Pero también en la sede del evento, además tienen un área de contacto donde nos podemos después comunicar con ustedes para evaluar cada caso puntual. Calculen que hablé de 2 estándares audiovisuales del mercado, son estándares que tienen muchas acepciones, y traté de hacer un resumen a un mensaje más coloquial para que se entienda bien cuáles son las pequeñas problemáticas que nosotros recibimos día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que se vea bien? ¿Cómo hago para que todo el mundo lea de forma correcta? ¿Cómo hago para que el mensaje llegue? Así que no tengan miedo en contactarnos, que vamos a estar atendiendo cada caso puntual.
Otra pregunta es o sea, si esta fórmula aplica a un modelo ideal de iluminación, pero como muchos salones tienen dificultades para controlar la luz, ¿qué podemos hacer para minimizar los problemas de iluminación que tengamos en los salones? Bueno, ahí, como mencionaba en un inicio, hay que ver qué tipo de iluminación tienen normalmente, incluso también si es fría, si es cálida, en esos aspectos para no afectar tanto a la imagen, pero simplemente redistribuyéndola y por ahí con una pequeña sectorización. Esto no siempre, como les decía en un momento, tener o requerir control de la luz no significa invertir más, sino una pequeña sectorización, siempre tratando de que el área de escritura de los alumnos tengan una luz, obviamente para tomar sus notas. Una sectorización con una pequeña tecla resuelve muchos problemas de esto y mejora notablemente el contraste, ¿sí? Así que eso puede ser algo muy simple y fácil para resolver. Si te parece, me gustaría aprovechar que está Marcos con nosotros para ver alguna de los ejemplos o de soluciones por ahí orientadas de LegaMaster para displays, ya que hicimos el ejercicio aproximadamente en un aula de 10x8 con un display de 100 pulgadas, ¿sí? Y luego, si quieren, seguimos con las preguntas. Dale. Y te puedo una para no saltar tanto después del tema y darle espacio a Marcos. Una cosa muy interesante, me dicen que si le aumentan el contraste o si trabajan sobre el proyector, tienen miedo de ir en detrimento del rendimiento de la cámara, en caso de que estén haciendo híbrido, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí, miren, ya que hablaron y si estuvieron en el taller del día de ayer, donde estuvo Eduardo con Guillermo Navas, de Logitech, hay algunos factores a tener en cuenta. Logitech tiene algo que es genial en la tecnología de las cámaras, que ya no es como antes. Antiguamente uno decía, bueno, si uno pone la proyección en el lateral izquierdo y el profesor se para del lado derecho o se desplaza por delante de la presentación, lo que puede generar es que esté como a contraluz, ¿no? Que se lo vea completamente oscuro y se lo pierda, en este caso, al orador o profesor que esté en ese sitio. Bueno, Logitech tiene una de sus tecnologías, que es RightSense, que lo que hace es toma un nivel homogéneo y reconoce a la persona, ya no se pone como si fuera una contraluz, y van a poder ver muy bien a la persona y ver muy bien el fondo de iluminación. No sé si notaron en uno del tercer o cuarto slide mío, que yo me encuentro, y esto fue tomado como una captura de la imagen con una rally. Fíjense que estoy proyectando casi más, en este caso el ejemplo era casi 5000 ansilúmenes en un área menor a 100 pulgadas, esto era más cerca de 90, 94 pulgadas, y sin embargo a mí se me ve muy bien y no estoy a contraluz ni mucho menos. Así que en los espacios híbridos usar tecnologías como las de Logitech resuelven muchas de las problemáticas de hoy en día. Y tengan en cuenta que así como está el RightSense, otros de los mecanismos hacen que ya podamos tener una buena imagen con al menos 250 lux sobre área, ¿sí? Teniendo en cuenta que normalmente se estima unos 500 sobre área de escritura. Así que ya se pierde este concepto de ver a la audiencia como granulada. Ya las tecnologías dieron un salto muy grande en cuanto a cámaras y en estos aspectos. Bueno, retomo la presentación. Marcos, Bueno. te dejé la parte difícil ahora. La verdad que la información que nos brindaste es muy específica y muy útil, la verdad, para poder evaluar los conceptos, ¿no?, del aula. Muchas veces uno piensa en el aula como un simple lugar de exposición de contenidos y estas cosas no se tienen en cuenta muchas veces. Y la verdad que cuando yo entré a LegaMaster y empecé a hablar con la gente dentro, este tipo de conceptos estaban arraigados ya muy fuertemente con lo que era más que nada las soluciones tradicionales, ¿no?, con lo que era, digamos, la escritura común, ¿no?, la escritura a mano. Entonces esos conceptos, esas bases se empezaron a trasladar también a lo que eran nuestros monitores, nuestros nuevos productos electrónicos.
pero aún así tienen todavía esa tradición interna. Por eso, por ejemplo, nos ha pasado en Alemania, por ejemplo, en donde el gobierno alemán tuvo una inversión muy fuerte últimamente sobre lo que es la educación general en Alemania, con unos 5.000 millones de euros de lo que es subsidios a las escuelas, no, básicamente tenían que estar registrados. Y de eso empezaron a salir muchísimos requerimientos distintos y este contenido era parte de esos requerimientos. En donde, por ejemplo, entendimos que había algunos productos en donde nosotros teníamos que avanzar. Había escuelas que nos pedían, por ejemplo, monitores, como bien mencionaste, de unas 100 pulgadas. Nuestra línea Discover llega hasta las 98, pero al mismo tiempo querían tener, digamos, más herramientas sobre eso. Querían poder poner una OPS, querían tener también superficies de escrituras integradas tradicionales, por eso también diseñamos lo que nosotros llamamos alas, que básicamente cubren el monitor para protegerlo en el caso de que no se use, o escribir, y en el caso de que el profesor quiera abrir, tener el monitor y al mismo tiempo tener una superficie de escritura normal, tradicional, puede hacerlo. También nacieron soluciones, por ejemplo, como hablabas también del tema de la altura, de la altura correcta para que uno pueda entender el contenido y tenga una distancia propia. Nosotros tenemos también una línea de soportes que se pueden amurar a la pared y son de altura ajustable, sea eléctricos o sea de contrapeso. Lo puede mover cualquiera. Y están pensados para eso, para que la sala, sea quien sea, venga quien venga, puedan utilizar la sala de la manera como les plazca. Y los productos están diseñados también de una manera para que cada profesor pueda customizar su setup, para que cada profesor pueda trabajar, digamos, de la manera más cómoda, pero al mismo tiempo respete estos estándares de los que hablamos, para que el contenido sea de la mejor manera transmitido a los alumnos. Y también en algún momento estuvimos charlando que tienen soluciones aplicadas para este tema que es bastante interesante y que creo que en el taller de ayer se tocaba un poco, que era el tema de la acústica, y en las aulas que a veces son bastante rígidas, ¿no? Son difíciles de modificar en cuanto a Las la aulas arquitectura. muchas veces, obviamente tenemos edificios nuevos y tenemos edificios viejos, y los edificios viejos, por ejemplo, tienen las paredes son, no sé, de 50 centímetros, con ladrillo viejo, la reverberancia es horrible, techo alto, o sea, la situación más fea que puedes tener para lo que es acústica. Por eso también nosotros desarrollamos paneles que son acústicos. Funciona como una superficie de escritura o una superficie de trabajo, como puede ser con pines o demás. Y ese mismo panel contiene acústica para poder para mejorar la acústica en lo que es el salón. De la misma manera también tenemos barras de sonido que pueden complementar a las pantallas, tampoco que les haga falta, obviamente dependiendo del tamaño de la sala, pero esas mismas barras pueden setearse de manera completamente detallista para poder tener el mejor audio dentro del salón. Buenísimo, buenísimo. Tenemos también, por ejemplo, hemos agregado cámaras y seguimos agregando algunos otros dispositivos como para poder complementar, en este caso, el tema de las aulas, ¿no? Para poder comprar el combo, de alguna manera, poder entender cuál es la necesidad, que el Legamastre entienda cuál es la necesidad del cliente y pueda brindarle todas las soluciones juntas al cliente. Impecable, impecable, Marcos. Mira, de hecho, veo que hay varias consultas en el chat, Gaby. Acá me están preguntando incluso cuál sería la recomendación para tratar estas ventanas, ¿sí? La verdad es que depende de la cantidad de incidencia de luz y en qué forma esté sobre el área de proyección. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo el área de proyección y la luz me incide de forma lateral o de forma directa, digamos, sobre eso, puedo jugar en tener o un blackout, ya sea motorizado o no, o un screen con un pequeño filtro de luz. No necesito literalmente que sea un blackout, ¿sí? Por ahí a veces hay que jugar con eso. Nosotros solemos asesorar en todo este aspecto y lo importante de eso es siempre tener las herramientas necesarias. ¿Qué quiero decir con esto? Ir físicamente, y la manera de asegurarte es teniendo un luxímetro, pudiendo medir sobre las áreas, medir sobre las áreas de escritura, o sea, también no perder de atención, como vi muchos comentarios que decían la relación, ¿no?
qué gano, qué pierdo, si sectorizo, si no sectorizo, si pongo control de iluminación o coloco un proyector en mayor cantidad de ansilúmenes para que se vea bien. Bueno, nosotros en el estudio de lo que se hace dentro de esta matemática también, es obviamente garantizar que el alumno o el espectador tenga la luz necesaria, tanto para que lo tome la cámara, como también para realizar sus notas. Es una conjunción de un montón de factores. Decir que simplemente multiplicando la superficie por los lux medidos con un contraste aproximado de 15 veces, vamos a obtener solamente el proyector, claro que no estoy hablando de todo el entorno para tener el éxito de esa sala, ¿no? Y claramente en eso nosotros nos especializamos para poder asesorarlos en el conjunto de situaciones, como no solo eso, sino también el cómo qué contenido vamos a ver, cómo lo vamos a visualizar. Por ejemplo, en una universidad se puede tocar el tema de arte. Cuando se toca el tema de arte, puede ser que sea necesario llegar hasta una toma de decisión analítica si a nivel de detalle es ver la característica que el pintor tenía cuando resaltaba los detalles en una pintura específica, o la característica de cierto pintor en particular. Entonces, en líneas generales, traté de dar algunos parámetros simples, ejemplo, 15 veces contraste, ejemplo, lux medidos por metro cuadrado, por una constante nos van a dar los ANSI, hablar de los límites de visualización, hablar de que el elemento debería tener un font de cuánto, o nosotros es más fácil asociarlo a un font, pero en verdad es un conjunto de puntos, dependiendo del contenido. Bueno, después también vienen las posiciones de las cámaras, obviamente, y si los displays son de mayor dimensión, la posición de la cámara para que eso sea real también es algo a tener presente. Si estuvieron en los talleres del día de ayer, Diego, un colega nuestro, se encontraba en la UCC, en la universidad, y él se encontraba con una cámara que lo tomaba como profesor para que el sitio remoto lo interprete como un alumno, digamos, ¿no? Pero en este caso el alumno esté de forma remota. Pero como bien se dijo en el webinar hoy de la mañana, en el ITBA, no es solo importante que el alumno siempre esté remoto. La pregunta es, ¿y qué pasa si el profesor también está remoto? Entonces, es un análisis un poquito más complejo resolver una sala en sí. No es solamente uno o dos o tres aspectos y alguna que otras ecuaciones. Tengan presente que los estándares eh, son bastante extensos realmente, ¿no? Entonces, traté de hacer un pequeño resumen de lo que consideramos más importante como consulta directa que me encuentro como preventa y como project manager cuando asisto a los grandes clientes, a universidades o colegios en sí. Facundo, acá hay una pregunta Ujú. de Gerardo que dice si se puede ayudar a compensar los problemas técnicos de iluminación utilizando otro tipo de fondos o colores específicos en la presentación. Buen punto. La cámara en verdad suelen tener mejor comportamiento a distintos tonos, en verdad. De hecho, han visto que mucha gente pinta para que el orador se lo vea de forma específica. Nosotros acá, porque estamos utilizando fondos virtuales para hacer el brandeado del evento, pero si yo quitar el fondo brandeado, el fondo toma mucha participación, ¿no? Y lo que a veces uno quiere es que se tenga la atención sobre la persona que está dando la oratoria, que el mensaje que llegue de la mejor forma posible. Así que los colores, sí, hay algunas tendencias y también está muy de la mano con el tono de iluminación que se utilice. Y acá lo que hay que distinguir es qué uno desea priorizar, si el remoto, si el local, si buscar un equilibrio entre ambos, si es un aula o es una sala de reuniones específica, porque por ahí cambia bastante el aspecto entre uno y el otro, por más que la mecánica sea similar. Entonces, la respuesta es sí, para cuando hay cámaras de por medio, existen ciertas paletas de colores que se comportan mejor, digamos, y ayudan bastante a la cámara, pero hay que buscarlo desde un todo, ¿no? Desde un conjunto de cosas, no solamente poner pastel verde y bueno, va a estar resuelto el problema, eso es lo que voy. Si tenemos luz muy cálida o muy fría también nos va a afectar. Marcos, te hago una pregunta por ahí como más, perdón si no la expreso claramente, más compleja.
Como docentes ahora utilizamos mucho material no editado. Entonces, o sea, subimos información directamente desde la web o tablas Excel. ¿Y qué son las funciones que tiene Legamaster, por ejemplo, como para unirse a esa presentación y tener una visión desde un dispositivo personal? No sé si soy clara. Sí, básicamente sería el Bring Your Own Device y la generación de contenido en el momento. Nuestra línea ETX tiene lo que es Android incorporado, y este Android tiene varias opciones y varias herramientas, como por ejemplo WPS Office o Air Server, que permiten compartir contenido, que permiten compartir archivos directamente hacia la pantalla, permiten abrir PDF, poder editar un PDF, poder trabajar sobre un Excel. La idea, digamos, es poder, como vos decís, que el profesor tenga su propia clase, digamos, por ahí pensada, pero no armada, y una vez que llega pueda, por ejemplo, abrir un pizarrón, traer contenido a algún lado, poder mostrar un video o una imagen, o pedirle a alguno de los alumnos que conecte su contenido a la pantalla para poder ver lo que hizo, por ejemplo. Hay algunos lugares en donde los que nos piden, por ejemplo, cada alumno tiene su notebook o su celular, ellos trabajan sobre algún ejercicio, y una vez que terminan de trabajar, el profesor les pide que compartan ese contenido a la pantalla y puedan sacar alguna conclusión, por ejemplo. No, sí. Y en el caso, ahora con todo lo que es, digamos, el híbrido y poder compartir esas sesiones y demás, dentro de muy poco vamos a estar haciendo una actualización sobre lo que es nuestro programa Sessions. Nosotros tenemos un software que es Sessions, para poder compartir esa sesión desde la nube a alumnos, o poder trabajar también con lo que es el ambiente corporativo, para poder trabajar estas mismas herramientas de esta misma manera, poder tener un proyecto armado en lo que es la nube y poder todos trabajar desde cada uno de su casa o desde la oficina, donde sea, directamente a este board. También tiene una facilidad que es, hemos visto que muchos colegios acá utilizan todo lo que es el Office 365 y ese tipo de clouds, o lo que es Google con G Suite, e incorporamos este software también un código QR, tal que vos puedas tener desde tu teléfono, escanear el código QR y trae directamente tus credenciales en la sesión que estés, en la OPS, digamos, en la pantalla en la que estés trabajando. No, digamos, no está asignado a un salón específico, a una PC específica, o tenés vos que loguearte a mano, sino que teniendo la aplicación en tu teléfono, escaneas el código QR y ya trae directamente tus archivos de la nube y todos tus documentos para poder iniciar un Meet, para poder abrir un Classroom o para poder tener un whiteboard y trabajar en conjunto con tus alumnos o tus compañeros de trabajo. Emerson pregunta si la conexión Android puede compartirse también por Bluetooth. No, Bluetooth no tiene compartición de contenido. Nosotros, particularmente para lo que es Air Server utiliza, no necesita ninguna aplicación adicional. Nosotros, si uno agarra su iPhone o su Android o lo que sea, va a tener ya un Miracast o algún otro protocolo, como puede ser el de iOS con AirPlay, para poder compartir contenido, pero no va a ser vía Bluetooth. Va a ser vía, en el caso de Miracast, puede ser peer-to-peer, o sea, directamente a la pantalla o a través de la infraestructura de red. En el caso de Google o en el caso de Mac, va a ser a través de la red, sí o sí. Lo que sí agregamos últimamente, que vimos que tuvo muy buen resultado, por ejemplo, si hay alguien que tenga un Apple TV, Apple TV utiliza Bluetooth para lo que es Discovery, es como una especie de beacon, como un faro, para explicarle al iPhone o al iPad o a la PC Mac que se tiene que conectar a través de determinado punto. Eso sí lo incorporamos a el server, o sea que ese beaconing está, pero no comparte contenido a través de Bluetooth. Una cosa que me interesa mucho, ¿no? En el caso de Legamaster en particular. Legamaster arranca de la pizarra y defender la pizarra, el marcador y la escritura espontánea, y hoy siguen haciendo lanzamientos para mejorar la experiencia de la escritura espontánea y llegar a poder trabajar. Esta mañana Elidua contaba, por ejemplo, que
ellos pueden escribir en cualquier lugar, pasillos, o sea, pueden trabajar. Han seguido desarrollando esa tecnología y a su vez están desarrollando la tecnología de escritura digital a través de sus monitores interactivos. ¿Cuál es el espíritu o sea, de esa...? Básicamente, cuando la empresa inicia, digamos, busca con Edding, ¿no? de la mano de Edding, buscan este tipo de excelencia, tener la mejor pizarra posible, que dure lo más posible, que sea magnética y agregar toda la tecnología que uno puede sobre las superficies. Tenemos cerámicas, metálicas, laminadas, hay de todo tipo y color. Cuando nosotros arrancamos con lo que es el proyecto Electronics, la idea era poder absorber ese conocimiento, esa pasión, digamos, por la escritura y por las soluciones a lo que es Electronics. Por eso vas a ver que en muchas partes nos estamos encontrando, digamos, nosotros llamamos tradicional lo que es la escritura sobre una pizarra común, y después tenemos soluciones Electronics, que serían las pantallas, el server, las cámaras, barra de sonido y demás, y estamos buscando siempre alguna manera de poder cooperar, pero esa búsqueda de cooperación no es una cuestión de que, bueno, nosotros queremos hacer algo nuevo y disruptivo. Simplemente los clientes nos expresan que nuestras superficies de escritura tradicional son las mejores que han probado y quieren eso, de alguna manera, emparejarlo con la mejor experiencia posible en Electronics. Por eso buscamos este sistema de alas, el tema de la altura ajustable, las superficies que permiten escritura, pero al mismo tiempo tienen esta barrera acústica. Todo este tipo de diseños nace de un lado, pero se termina pasando al otro por una cuestión de simbiosis. Durante la jornada se habló mucho de la experiencia docente, el docente con absorción de tecnología, de las nuevas tecnologías, del cambio, pero me parece súper interesante en el caso de Edding y Legamaster es que no desechen esas herramientas que sabemos que funcionan, ¿no? Como por ejemplo la escritura espontánea, que tiene un valor inigualable. Entonces, bueno, partimos de seguir un proceso de innovación y de adopción de nuevas cosas, pero sin perder nada de lo que ya sabemos que funciona, ¿no? Perfecto, yo por mi parte los saludo, los dejo con las preguntas porque tengo que irme a la otra charla. Marcos está de vacaciones, así que muchísimas gracias. Estás en Holanda, ¿verdad? Estoy en Holanda. Sí, pero trabajando en Holanda y de paso unos días de vacaciones. Yo los dejo, que seguramente tienen algunas preguntas más. Sí, meto una fichita, no dejen de participar si es posible, porque sé que han sido jornadas muy absorbentes en la sesión de las 18, que vamos a presentar nuestro concurso de innovación. Concurso de innovación más muy plegado a lo que dice Marcos, ¿no? O sea, la idea... Le pusimos mal el nombre, realmente después de estas jornadas aprendimos un montón y deberíamos hacer cambios, ¿no? Más que un concurso de innovación, es una presentación de proyectos y ver en qué medida nosotros, como miembros del área de tecnología, podemos ayudarlos en esos proyectos, en la materialización de esos proyectos. Uno de los que está incluido trabajando a full en esto es Legamaster, porque no quiere perder de vista esta mirada, ¿no? Innovación, no estamos pensando en un profesor que esté reproducido en forma holográfica volando dentro de un aula, sino que estamos pensando en aquellas tecnologías que podemos aplicar para que la dinámica de clase sea diferente. Así que bueno, es un punto, si pueden estar, genial, seguramente van a poder hablar con Marcos muchas veces si se suben a este concurso o a esta presentación de proyectos, porque va a estar disponible para que le preguntemos cosas. Así que bueno, yo los dejo con un par de preguntas más. Acá Oscar dejó una pregunta también. Me voy a la otra charla para no llegar tarde. Si pueden, asistan, que vamos a ver cómo hacemos para que todo esto que vivimos en esta jornada se pueda materializar, cómo hacemos para planificar estos montos de inversión que son una parte bastante difícil en la realización de un proyecto.
Así que bueno, Marcos, gracias. Los dejo un ratito. Gracias a vos, Gaby. Chau, chau. Bueno, no sé si tienen algunas otras consultas. A ver, voy a revisar el chat en este momento. Bueno, quien se anime y tenga dudas puntuales, los invito a que levanten la mano y hablemos directamente. La intención por ahí no es robar tiempo a la charla siguiente, ¿sí? Pero sé que tiramos un montón de conceptos demasiado rápido, así que la intención es que puedan quitarse las dudas que tengan, si es que les quedaron algunas dudas. Así que nosotros vamos a estar aquí unos minutos más con Marcos. Así que Marcos, estás en Holanda. No sabía que estabas en Holanda. Creo que estás muteado. Ahora sí. Sí, básicamente ya hace 4 años empecé a trabajar con Legamaster y la verdad que me absorbió mucho, digamos, la cultura de trabajo interna y una vez que tuve la chance de poder venir a trabajar en International, digamos, el corazón de donde nacen estas soluciones, sí, no lo dudé. Increíble, bueno, buenísimo. La verdad que no lo sabía. El otro día cuando intentábamos interactuar y todo, desconocía. Así que bueno, si te parece, nos quedamos 2 minutitos más y ya magia de la virtualidad, contamos con Marcos. Sí, desde ya. Andrea, desde ya. Cambiaron un montón de cosas. La pandemia se encargó de acelerar otras tantas, así que seguro. Bueno, Marcos, cualquier cosa, vamos a estar en contacto, así que cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros. En la sede van a tener un formulario de contacto, así que no tengan ningún cuidado en volcar sus dudas, que nos van a llegar a todos y vamos a estar pudiendo. ¿Sí? Hay una última pregunta. A ver. Claro, vamos a hacer la votación. Así es. Desde ya, a ver si pueden realizar la votación que está en pantalla. A ver. ¿Cuál es el aspecto más importante a considerar para aplicar matemática audiovisual en un diseño? Bueno, esto hicimos bastante hincapié. Tienen 4 opciones. Una es la distancia del último espectador, contraste real de la imagen, tipo de contenido y altura del elemento, y altura y ancho del auditorio. Creo que por ahora van compitiendo la primera y la tercera. Bueno, no duden en quitarse las dudas que tengan, ¿sí? Así que... Está terminada la votación, ¿eh? El resultado quedó parejo, Perfecto. peleado cabeza a Quedó cabeza. muy parejo. Bueno, como conclusión, recuerden, lo importante es la altura del elemento y el tipo de contenido. Eso es lo más importante porque ahí vamos a decantar todo el resto, pero desde ya que el contraste es uno de los factores sumamente importantes. Si no logro distinguir qué hay. Pero bueno, eso va a determinar dentro del estándar los 2 aspectos. Bueno, los Hubo invito un entonces a comentario seguir. sobre eso. Hubo una época donde tomamos la altura de pantalla como criterio. Si Sí, es verdad. todavía estábamos con eso, la respuesta 1 también estaba bien. Si solamente es nos correcto. basábamos en eso. Sí, creo que el estándar Discas generó un cambio. Bueno, Edu, si te parece, entonces estaríamos dando por finalizado el taller, ¿cierto? Es correcto. Vamos Bueno. a, ¿cómo se dice? A mostrar lo que sigue. Los invitamos a la próxima actividad. En la próxima sala vuelven a la sede del evento, van a encontrar en la agenda el acceso a la siguiente charla.
Espero que esta charla técnica les haya gustado. Y como dijo Facundo, las preguntas que ustedes hayan hecho y los chats están todos guardados, así que si quieren, aparte están nuestros contactos en la sede, pueden mandarnos las consultas específicas de cada caso. Un gusto por el taller, Todo está chicos, en a orden. todos. Muchísimas Les gracias. Un comparto. gusto a Marcos. todos.